Pueden tomar sus asientos. Quiero compartir con usted, hermano, la palabra del Señor que habla de las promesas que hay en la palabra para nosotros en cuanto a las cosas que nos sucede a veces, en cuanto nuestra vida natural, ¿verdad?, necesita de la mano poderosa de nuestro Dios. Sabemos que en este tiempo, ¿verdad?, hay muchas enfermedades de por medio. Y a veces el creyente que está ahí, ¿verdad?, en medio de esto, ¿verdad?, hay tantas soluciones afuera que ya no viene al Señor. Hay tantos, como se dice, hay tanta facilidad de conseguir algunas cosas y no venir a pedirle al Señor socorro en este caso. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de conducirnos en este tiempo. Vamos a Isaías 53. Isaías 53, versos 4 y 5. Si alguien tiene, puede leerme. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, ciertamente, cierto esté, Él llevó nuestras enfermedades. Y dice, este varón que es varón de dolores, dice, antes, en el versículo 3. Pero dice, ciertamente, y sufrió nuestros dolores. ¿Qué hacemos a veces nosotros cuando estamos enfermos? Si la palabra dice que cierto esté, que Él llevó. Pero a veces hay tantos casos de por medio, ¿verdad?, que hay tanta solución ahí al costado, afuera, ¿verdad? Cualquier enfermedad y vamos a los doctores, sin consultar, sin venir ante al Señor. ¿Por qué no hacemos lo que la palabra dice? Llevó Él nuestras enfermedades. Y dice, y sufrió nuestros dolores. Dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y a veces nosotros no usamos a veces de esta gracia, de esta misericordia que tenemos a nuestro favor. A veces con un poco de dolor ya empezamos a tratarnos en otra forma, ¿verdad? ¿Por qué no le pedimos al Señor? ¿O somos ignorantes a su palabra? No, ¿verdad? Pero hay ahí al lado hay tantas cosas que a veces no nos deja sujetarnos al Señor, ¿verdad? Es más fácil agarrar una pastilla y tirarnos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con nuestra vida si Él ya llevó? Cierto es que Él llevó, dice, ciertamente, llevó. Vamos a Santiago que nos enseña, ¿verdad? Santiago capítulo 5. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos insta que hallará fe en la tierra el Señor en este último tiempo. Porque al Hijo de Dios a veces le es más fácil buscar solución en otras cosas que buscar de la guía y de la mano del Señor, esperar, buscar del Señor primeramente, y Él va a guiar todo lo demás. Dice, ¿está alguno, 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Qué hacemos, hermano, con estos versos, verdad? ¿Qué hago yo cuando estoy enfermo? Vengo a la iglesia y me voy otra vez con esa enfermedad. No busco de la mano del Señor esto que dice, si está uno enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia. Dice, y oren por él. Esto se está perdiendo, hermano, en este tiempo. Porque hay tanto engaño. Por eso dice la Escritura, hallará fe en la tierra. ¿Será que vamos a esperar del Señor esto? Si vemos en la Escritura, hay tantos que el Señor hizo, ¿verdad? En medio de su pueblo, tantas sanidades, tanto prodigio, dejándonos enseñanza. Y esto se está perdiendo, hermano. El buscar al Señor cuando estamos enfermos. Buscamos más a los doctores, buscamos más a los otros, ¿verdad? Nos vamos en otro lado en vez de buscar del Señor. Dice, ¿alguno está enfermo entre vosotros? Le llame a los ancianos. ¿Qué pasa cuando yo estoy enfermo? ¿Le llamo a los ancianos o no? Me callo y busco otra solución, ¿verdad? Ese es el peligro donde estamos viviendo. Éxodo 23. Por eso la Escritura dice, hallará fe. Si él es cierto que llevó toda nuestra dolencia y nuestras enfermedades, sabemos que vamos a ir a los doctores, no decimos que no vamos a ir, pero ¿por qué no buscamos primero de la mano del Señor? Si Él es el primero en todo, ¿verdad? Debe ser el primero. 23, Éxodo 23, hablando del pueblo de Israel. 23, 24 y 25 dice, no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás con ellos como ellos hacen. Antes los destruirás de todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Aquellos tiempos a Israel había un pedido, ¿verdad? Que ellos debían de buscar en qué forma. Dicen, no harás como ellos hacen, antes los destruirás. Ahora, ¿cuánto creyente en estos días va a estar entre el medio del festejo, ¿verdad? De la idolatría hacia San Juan? ¿Cuántos creyentes hoy están por ahí? Y después sucede que hay enfermos en medio de aquello. Pero nosotros, dice Dios, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Aquellos tiempos Dios actuó así, Jesús vino y lo mismo que hizo el Dios Todopoderoso en medio de su pueblo, también hizo en medio de su pueblo. Vamos a Proverbio 17. Verso 22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Por eso, ¿verdad? Hay tanta enfermedad, ¿verdad? De por medio cuando el corazón está triste. Empieza a enfermarse y vienen las enfermedades de por medio. Y a veces no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Pero tenemos el remedio para eso. Nosotros debemos de buscar al Señor. Vamos a ver lo que el Señor hizo en medio de su pueblo. Mateo 4, verso 23. Mateo 4, verso 23 dice,
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es nuestro sanador, nuestro creador. Él estaba mostrando que Él podía sanar. En este tiempo también Él quiere sanar nuestras enfermedades, pero a veces nosotros buscamos la solución hacia afuera. Pero dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia. No hay cosa que Él no pueda. Mateo 15, que no pueda sanar. Mateo 15, verso 29 al 31. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Este es el propósito, hermano. Glorificar a Dios en medio de estas situaciones. Pero a veces ni nosotros mismos los creyentes estamos practicando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser que venga uno de afuera y esté necesitado de salud y vamos a imponer nuestras manos? A veces ni nosotros mismos no estamos practicando lo que la palabra nos enseña. Dejamos de lado, buscamos de otra forma la solución. A veces no tenemos miedo de pasar adelante para pedir que oren por nosotros, ¿verdad? Y llevamos otra vez nuestra dolencia. Qué poca fe, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que estar sufriendo si tenemos el remedio? Él llevó todas nuestras dolencias. No hay cosa que Él no pueda hacer, y venía mostrando Jesús en medio de su pueblo y hablando de esto a su pueblo. Vamos a Lucas capítulo 4. Capítulo 4, verso 23. Dice, 4, 38 y 39. Dice Lucas 4, 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Imagínense. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos esta situación? A veces pensamos primero en los doctores, ¿verdad? Yo no digo que no tengamos que ir a los doctores, pero ese está como dice la gente, en el segundo plano, tercer plano. El primero es, llame a los ancianos y ore. O nosotros mismos, levantarnos y pedir ayuda a quien está al lado de nosotros y decirle, vení, vamos a orar por esta situación. No puedo yo estar así. Pedir socorro, ayuda al Señor. Vamos a pedir socorro, ayuda al Señor. Pero sin embargo el creyente, ¿verdad?, se olvida de estos testimonios buenos que Jesús hizo en medio de nosotros. En este último tiempo dice que la Escritura, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo.
Por eso decimos, hallará fe en esta tierra en los últimos tiempos, o va a hallar, hermanos, que solamente los doctores solucionan. Hay hermanos que son así, que buscan solamente solucionar con los doctores, ¿verdad? Pero la Escritura dice que primero tiene que ser el Señor. Nuestra dolencia Él ha llevado, nuestros dolores. No hay cosa que Él no pueda hacer, mostrándonos en la Escritura que cojo, man, todo ello. Aún esta fiebre fuerte se ve que tenía la suegra de Pedro. Por eso dice, y le rogaron por ella, dice. Gran fiebre, no es una fiebre así despacio nomás, sino dice gran fiebre. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. ¿Qué hace cuando una enfermedad le trabaja sobre el creyente? No puede servir a veces en esa situación, no puede servir al Señor. Pero cuando la dejó, dice, la fiebre al instante le servía al Señor. Por eso es importante, hermano, porque una molestia que tengamos y llegamos a la iglesia con esa molestia, y no nos deja, hermano, ni de escuchar la palabra a veces. Un dolor de cabeza o una forma de sentir algo, ¿verdad? A veces no nos deja ni escuchar la palabra del Señor. Ese quebranto, ese dolor. Está ahí estorbando. Pero el Señor reprendía esto y había sanidad. Hay sanidad. Pero nosotros a veces no estamos buscando. Vamos a los Hechos de los Apóstoles, verso 19. Capítulo 19, verso 11 al 15. Esto se cumple lo que el Señor dijo, ¿verdad? Mayores cosas harán en mi nombre. Se cumplió con el apóstol Pablo y Pedro. 19, 11 al 15 podemos leer. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Imagínense lo que hasta ahora a veces los que trabajan en hechicería usan esto. Dicen que tráeme un pañuelo de él, dice. Pero esto hacía Pablo a través de su andar en el Señor. Porque antes de eso, dice en el verso 10, dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todo lo que habitaban en Asia, judío y griego, oyeron la palabra del Señor Jesús. Después de esto dice, y hacía Dios milagros extraordinarios, usando esos delantales. Dios estaba haciendo, no son los delantales de Pablo. Por eso a veces la gente se tiran a ese que ve, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? Dios hacía milagros, dice, extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Mayormente los que son sanos, ¿verdad?, van a ver los paños y delantales. No van a ver los milagros extraordinarios que Dios hacía, sino mayormente se ocupan de lo natural. Y hasta ahora hay muchos que se ocupan de naturales, ¿verdad?, no de los milagros extraordinarios, dice. Y dice, enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y sabemos después lo que sucedió, ¿verdad?, con estos hombres. Dice, el espíritu malo. ¿Quién es este, verdad? El diablo mismo, estando en ese, dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. La diferencia de un servidor del Señor. 2, dice que 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, y judío y griego, oyeron la palabra. Después lo que sucedió era, trabajando Pablo 2 años en medio de ellos. Después dice, hacía Dios milagros extraordinarios. Y esto es lo que dijo Jesús: mayores cosas harán en mi nombre. Vamos a los Hechos 3. Esto nosotros sabemos bien también lo que Dios hizo a través de Pedro y Juan. 3, verso 1. Verso 1 al 10 podemos leer. Dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este mismo poder, esta misma forma de trabajo está en medio de nosotros, hermanos. Hay que aprovechar. Solamente estamos dejando de aprovechar esta obra maravillosa de Dios. Dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y Pedro que le negó a Jesús hace poco. Pedro que 3 veces le negó a Jesús, ¿verdad? Miren lo que Dios puede hacer con nosotros. Si hizo con Pedro y Juan, también puede trabajar a través de nosotros. Como dice, milagros extraordinarios. Pero la práctica debe ser con nosotros mismos, con nuestros hermanos. Después, para salir afuera, para los que necesitan afuera. Si nosotros acá en la iglesia no practicamos, si hay enfermos, pasen adelante, hermanos, no duden. Pídale al Señor sabiduría. Si hay necesidad de sanidad, entonces debe venir a mí, dice, lo que estáis cargado y cansado, y yo os haré descansar. Pero a veces nosotros venimos, llevamos, traemos y llevamos otra vez. Y vamos y tomamos una pastillita y decimos que ya está con esto. El Señor quiere sanar completamente. La pastillita que tomamos puede ser que sea por 1 o 2 horas nomás que te haga pasar eso. Pero el Señor quiere completamente libertarnos. Dice, tomándole por la mano derecha se levantó al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto
por lo que le había sucedido. El Señor va a dejar, hermano, tiene que dejar en el lugar aquella persona que debe ser sano. Ahí debe ser de acá, de esta zona, gente que le conocen. No gente que viene de otro lado y que no sabemos si está enfermo o no, ¿verdad? Así sucedió en este lugar cuando el Señor pasó con estos hombres, ¿verdad? Con Juan y Pedro. Dejó vivo testimonio en ese lugar. Y el Señor siempre dejaba, en el lugar donde pasaba, dejaba testimonio. Había gente que caminaba, ¿verdad? Había gente que oía, que veía. Gente que no hablaba, que empezó a hablar. Pero siempre había gente que le conocía que no hablaba. Ahora también el peligro que hay, ¿verdad? Que traen mensajeros y sucede, ¿verdad? Que nosotros no le conocemos a veces. Y viene también un grupo que ni no sabemos si está enfermo o está en silla de ruedas. Pero el Señor no trabaja tanto así, el Señor trabaja, tiene que ser de encarnación. Uno que nosotros le conocemos, o de San Miguel Camburetá, uno que nosotros le conocemos que está en silla de ruedas. Y viene un mensajero y es sanado esa persona que hace años nosotros estamos viendo que está en silla de ruedas. El Señor trabaja así. Tiene que quedar testimonio que el Señor pasó por ahí. Pero ahora el testimonio a veces no podemos a veces creer porque no sabemos si es verdadero, si es verdad, a veces si está en silla de ruedas. O trae nomás para una fama diferente, un evangelio diferente. El evangelio que el Señor predica tiene que quedar ahí, tiene que ser de esa zona. La gente que están ahí reunidos tiene que conocer a ese que está enfermo o que estaba en silla de ruedas o que nunca abrió su boca para hablar. El Señor siempre dejó así testimonio en cada lugar donde Él pasaba y sanaba. Y la gente por eso se maravillaba. Porque ¿cómo yo me voy a maravillar de uno que yo no conozco, que no estaba oyendo, una persona que no habla? Me maravillo porque veo que Dios hizo verdaderamente en esa vida, porque yo veía que esa persona no hablaba. Y el Señor sanó. El Señor tocó y empezó a hablar. Así quedó testimonio para nosotros, hermanos. Y nosotros ahora dice, mayores cosas harán. Aquellos tiempos Jesús decía, mayores cosas harán en mi nombre, porque yo voy al Padre, dice. Y estas señales, dice, van a seguir a los que creen en Cristo. Vamos a leer como último Juan 14. El testimonio de nuestro Señor Jesús es verdadero. Y nuestro testimonio también, hermano, debe ser verdadero. Así como lo fue así como con estos apóstoles del Señor. Fue verdadero. Buscaron forma, verdad. Muchas formas de buscar a Jesús. Como aquel hombre que estuvo enfermo se sanó. Y entrando en el templo dice, yo no sé, pero sé que Él me sanó. Y ahora estoy, dice. Pero ellos empezaron a controlarle. Juan 14, 12 al 14 como último. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto es lo que sucedió con Pablo, con Pedro y Juan, ¿verdad? Yo lo haré, dice el Señor. Mayores cosas. Dice, milagros extraordinarios. Por medio de la mano de Pablo, dice. Pero Pablo, ¿cómo hacía? Era entregado. Juan, ¿cómo se conducía? Iban a orar en el templo. Y por el camino había necesidad. Y así también, hermano, debe ser con nuestras vidas, con nuestro andar. Nosotros los creyentes, primeramente nosotros debemos de practicar luego con nosotros mismos, ¿verdad?
para poder después enfrentar de lo que viene de afuera, porque va a venir, ¿verdad?, lo de afuera, los necesitados, los enfermos, de diferente manera. Pero si nosotros dejamos de practicar estas cosas, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Si un soldado no puede dejar su arma y ahí nomás dejar, tiene que estar bien preparado para la batalla. Somos soldados del Señor Jesucristo. Debemos estar preparados para la batalla. Pero a veces nosotros dejamos esto, dejamos de lado, nosotros mismos dejamos de lado y no venimos a pedir al Señor. Después, al último, quiero pedir, si hay necesidad, hermanos, pasen adelante. Después de cantar, y los hermanos que se sienten con esa libertad de imponer la mano, pase también. No dude, hermano, de pasar y imponer la mano. Esto el Señor dice que mayores cosas hará. No sabemos quién tiene ese don de sanidad en medio de nosotros, pero el Señor, a quien quiere, Él usa. Esta vez, ¿verdad?, había 12 discípulos y usó a Pedro y a Juan. ¿Cuánto había entre Pablo? Pero dice Dios, hacía milagros extraordinarios. Había Apolo, había todos los apóstoles, pero a Pablo le usó el Señor. Milagro, dice, extraordinario, y ahí ya es incontable, hermano. Que aún dice, los delantales de Pablo llevaban a los enfermos y eran sanados. Y eso es un milagro extraordinario. Pero ahora si hacemos así, la gente va a mirar ese pañuelo otra vez, o va a mirarle al hombre otra vez. No va a mirarle a Dios. Ese es el peligro. El Señor tiene que ser Dios lo que hacía el milagro. No hermano Alfredo, ni yo, ni hermana Chenchi por imponer la mano, sino Dios a través. Pero mayormente el creyente era, no, yo quiero que hermano fulano ore por mí. Ya empezamos a calificar. Pero Dios hace. Y cuando empezamos a calificar nos equivocamos. El Señor a cualquiera puede usar. Nosotros tenemos que creer, pasar adelante y pedir al Señor. Y cualquiera que impone la mano, el Señor va a usar esa vida. Porque ese es así, hermano. Que el Señor bendiga.